Saludos, soy Antonio Manfredi, periodista y miembro de Acción Psoriasis. Soy paciente de artritis psoriásica. Acción Psoriasis, nuestra asociación, cumple 30 años, el tiempo vuela, y hemos estado hablando con algunos profesionales del mundo sanitario, dermatólogos, reumatólogos, de cómo eran los tratamientos hace 30 años, cómo lo son hoy, cómo ha cambiado mucho, sobre todo en términos de calidad de vida para los pacientes. Estamos celebrando el Día Mundial de la Psoriasis, 29 de octubre, como saben ustedes. Además, ya saben que la Organización Mundial de la Salud en su momento señaló que la psoriasis era una enfermedad grave. Tienen ustedes pues toda la información, las distintas entrevistas que estamos realizando para este Día Mundial en nuestra página web accionpsoriasis.org. Y hoy cambiamos el tercio, no vamos a hablar con un profesional sanitario, sino con un profesional del derecho, con don Miguel Ángel Ramiro, que es profesor titular de la Universidad de Alcalá. Señor Ramiro, muchas gracias y bienvenido. Gracias, Antonio. Gracias Gracias por la por invitación. hacer un hueco en su agenda que nos permita hablar, porque el señor Ramiro es un experto en clínica jurídica, ahora hablaremos de eso, y está en el grupo de investigación de discapacidad, enfermedad crónica y accesibilidad a los derechos. Un tema de lo más interesante, además. La formación del señor Ramiro ha estado siempre centrada en un tema genérico y de máxima actualidad, como son los derechos humanos. Señor Ramiro, por tenerlo claro, concepto de clínica jurídica, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de, de un método de aprendizaje-servicio en el cual las facultades de derecho lo que pretenden es, por un lado, innovar cómo se enseña derecho y cómo se aprende derecho por parte de los estudiantes, y por otro lado, pues cumplir o desarrollar la función social de la universidad, porque las clínicas lo que tienen es, bueno, pues una dimensión de prestar un servicio, por eso es aprendizaje-servicio, un servicio a la comunidad para, de alguna manera, pues tratar de ahondar la justicia social, hacer una sociedad más, más justa. En el caso Bueno, de la Universidad de Alcalá, lo que nos hemos especializado es en los derechos de las personas con enfermedad crónica o con discapacidad, en cómo acceden a los derechos, qué hay detrás de las situaciones de discriminación. Y bueno, pues ese es el concepto de clínica. ni más ni menos, porque además, desgraciadamente, como paciente crónico con una discapacidad, debo decirle que prácticamente en el mundo habitual en lo que se habla es de conseguir derechos a partir de una discapacidad, de cómo conseguirlos, de cómo reivindicarlos, con qué hay que ir y cómo hay que hablar, cuando en realidad es un mundo mucho más amplio del que quiero hablar. Pero vamos por partes, señor Ramiro. El acceso igualitario a la sanidad y especialmente a la innovación sanitaria es fundamental para Acción Psoriasis. Y nosotros sabemos que en España, desgraciadamente, por la configuración de nuestro país, el código postal es determinante. Es decir, dependiendo de dónde vivas, así es la calidad asistencial que recibes, y hay diferencias perfectamente medidas, muy, muy sustanciales, insisto, por exclusivamente vivir aquí o acullá. Entonces, el acceso igualitario forma parte, entiendo, de, de este concepto de clínica jurídica como elemento esencial. Sí, lo que pretendemos precisamente en la clínica es eh, analizar todas las situaciones que se puedan dar de discriminación, de un acceso no igualitario a los derechos, que a unas personas pues, se les impongan unas condiciones y otras. Esta discriminación por código postal ocurre no solamente ya por la propia configuración del Estado autonómico. Incluso dentro de una misma ciudad se puede producir esa discriminación por código postal dependiendo de el área sanitaria en el que te haya tocado. Obviamente esto
vulnera no solamente la legislación vigente, la ley 16/2003, sino que choca directamente con la Constitución y con la recientemente aprobada ley 1522, que es una ley donde se recoge por primera vez un listado muy amplio de causas por las cuales no puede ser discriminados, y se recoge la jurisprudencia del Tribunal Constitucional haciendo mención expresa a la enfermedad, al estado serológico, a la discapacidad, a la predisposición genética. Entonces, bueno, ese es uno de los objetivos de la clínica, ¿no? Analizar este acceso igualitario. Acceso igualitario sin el cual no hay justicia social. Es Efectivamente, determinante. Claro, a efectivamente, pesar esa de es. que se nos puedan. Vale, perfecto. Luego está la acción del paciente, de esa persona que sienta que uno de sus derechos fundamentales, la de la salud, ha sido maltratado. Vamos a Mm. utilizar esta expresión. Y en este caso lo que cabe es la reclamación. ¿Qué cabe más, señor Ramiro? Bueno, en filosofía del derecho siempre decimos que es la lucha por el derecho, la lucha por los derechos. Al final los derechos siempre han sido conquistados, y aunque luego estén sobre el papel, pues exige que pues se reivindiquen en caso de vulneración. Entonces, claro, esto supone un coste. Aquí hay un coste de acceso al final de acceso a la justicia, ¿no? Entendida de una forma muy amplia, porque si se ha vulnerado un derecho, nuestro sistema jurídico dispone de múltiples mecanismos de reclamación, tanto en la esfera de los recursos administrativos frente a la administración, que no se necesitan pues asistencia profesional, ni de abogado, ni de procurador, aunque eh, Recomendable. sí es Mm. recomendable acudir asesorado por un profesional de la abogacía, más que nada para igualar las armas, ¿no? Es la expresión esta que se utiliza mucho en derecho de igualdad de armas, es decir, porque claro, la administración tiene a su disposición todos los recursos jurídicos que tiene, pues, por ejemplo, la Seguridad Social o el Sistema Nacional de Salud o los sistemas autonómicos. Y luego, pues obviamente existen todos los recursos en el ámbito judicial, eh, que van, pues eso, desde presentar una, una demanda en el contencioso administrativo, en la jurisdicción social, hasta, bueno, en fin, pues llegar en casos más extremos al Tribunal Constitucional. Pero también existe el defensor del pueblo, donde se le puede, pues de alguna manera, también presentar reclamaciones o quejas para defender los derechos. O sea que mecanismos existen, el problema es pues el coste, a veces económico, a veces de tiempo, a veces pues de simplemente la carga mental, ¿no? Que pueda suponer estar esperando la resolución, que esa resolución sea negativa, no venirte abajo, seguir reclamando, en fin. Sí, eh, sí, entiendo perfectamente lo que usted dice, señor Ramiro. A veces la mm, espera, el tiempo es desesperante y además en nuestro país los tiempos de la justicia no son precisamente rápidos, sino más bien todo lo contrario y además en algunos casos hay administraciones que tienden a la a judicializar, perdón, el tema. Nosotros tenemos constancia, como asociación de pacientes, que en determinadas provincias, cuando se solicita, por ejemplo, en el departamento correspondiente de la Consejería de Asuntos Sociales, ser valorado para poder acceder a una discapacidad, esta siempre es negativa y se te anima a judicializar, es decir, hay abogado, es decir, con lo cual
más de la mitad posiblemente de las personas que reciben una resolución negativa no dan ese paso porque tiene un costo, etcétera, y al final es una manera de responder de una manera, digamos, un poco igualitaria. Es decir, hay que Mm, luchar contra un sistema, como usted bien dice, señor Ramiro. mm. Vale, concepto de reclamación está claro, y además usted ha dicho algo que decíamos sobre todo cuando éramos mucho más jóvenes, que la libertad no se negocia, a veces se conquista, ¿no? Es decir, la libertad es una vez conquistada, pero después hay que Mm. colocar los suficientes parapetos personales para hacerlo. Como pacientes somos personas disminuidas en el sentido físico, es decir, que tenemos que enfrentarnos a un sistema sanitario enorme, potente, que tiene además una serie de directrices marcadas y que en algunos casos el paciente percibe como algo totalmente injusto. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud? Y ahora le pregunto, de una asociación de pacientes. Bueno, ¿deben convertirse las asociaciones de pacientes en aliados desde el punto de vista de las reclamaciones? Sí, eso, vamos a ver, yo creo que las asociaciones tienen un punto estratégico muy importante, ¿no? En la educación legal clínica siempre hablamos del litigio estratégico, que no necesariamente supone siempre acabar frente a un tribunal. En este litigio estratégico de lo que se trata es de resolver el conflicto, y el conflicto se puede resolver, por ejemplo, haciendo lobby o intentando mantener reuniones con la administración, trasladarle a la administración los problemas, o a las entidades privadas, ¿no? Es decir, que puedan, con las que pueda surgir algún tipo de conflicto. Luego, indudablemente, la ley esta que antes mencionaba, la ley 1522, incluye un aspecto que es muy relevante para las asociaciones, para hacer este litigio estratégico, porque lo que hace la ley 1522 es legitimarlas para la defensa de los derechos, incluso de los derechos de los derechos de los asociados, ¿no? Entonces, ellas pueden interponer, pueden iniciar acciones legales, obviamente con el previo consentimiento de la persona afectada, pero ya no es una persona frente a la administración o frente a una empresa privada, es una asociación. Es una asociación que tiene mucho más músculo. Tiene mucho más músculo y que quizás la persona individual no va a poder hacer frente a esos gastos que pueda suponer un equipo profesional, pero una asociación tiene abiertas, por ejemplo, las puertas del pro bono jurídico. Los grandes despachos están asociados a través de, bueno, pues por ejemplo, la Fundación Pro Bono España o la Fundación Fernando Pombo, donde las asociaciones pueden acudir, presentar el caso y optar a un abogado pro bono que les va a defender, que va a defender sus derechos, que va a defender sus intereses de forma gratuita, porque en eso consiste el pro El bono pro jurídico. bono, sí. Claro, existe una asociación que se autodenomina Defensor del Paciente, que sale mucho en los medios de comunicación y que mis compañeros periodistas se equivocan porque la venden como una asociación de defensa cuando en realidad es una asociación de abogados que nunca trabajan pro bono, ¿no? Y creo que es honesto decirlo en este ámbito en que nos hablamos. Han conseguido sonoras victorias judiciales con altísimos emolumentos para el afectado y, por supuesto, para ellos, ¿no? Pero hay que dejar Ujú. claro que no es lo mismo esto que la asociación, por ejemplo, de defensores del paciente, que tiene unos intereses monetarios claros. Y me apetecía dejarlo claro Mm. en este momento. Hablemos del futuro, señor Ramiro. ¿Cómo ve usted los derechos de los pacientes en el medio y largo plazo? Ya que es Eh, difícil la pregunta la y pregunta se las trae. Pues no sé si ver el vaso medio lleno o medio vacío.
La verdad es que no sabría, no sabría muy bien cómo enfocarla. Vamos a verlo medio lleno. Yo creo que los derechos de los pacientes se van a ir consolidando más. Estamos viendo cambios en la construcción de una respuesta a la discapacidad y a la enfermedad crónica desde los derechos. En un ámbito que nosotros conocemos muy bien, que es el del VIH, por todas las consultas que recibimos, pues desde 2018 hasta 2023 la verdad es que se han producido muchos cambios que también que también han beneficiado a las personas con psoriasis, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en 2018 se elimina la exclusión de las personas con psoriasis de acceso a la función pública y a los cuerpos de seguridad del Estado. También en 2018 se aprueba la reforma de la ley de contrato de seguros, por la cual, bueno, se hace mención específica al VIH, pero luego se habla también de otras condiciones de salud. Entonces, yo creo que España, como un Estado de derecho avanzado, creo que tiene que ir por esa senda. No ya tanto ¿cómo decirlo?, de reconocimiento de nuevos derechos, porque yo creo que los derechos están ahí. Quizás sí se necesitaría un poco más de especificación, ¿no? Es decir, de reconocer la situación bueno, pues de opresión en la que se encuentran, de no reconocimiento por parte de la sociedad y por lo tanto de minusvaloración de determinados colectivos, como pueden ser las personas con enfermedad crónica, pero de esto también aparece ahora, fíjese, con todos los problemas que hay con las personas mayores. Bueno, yo creo que tenemos que ir hacia eso, pero eso implica profundizar más el estado social. Y claro, pues esto también implica cuestiones de orden de política económica. Claro, pero no todo esto de lo que usted dice acaba en un juzgado y dirimido por un juez, sino gran parte de todos estos procesos No, se pueden llegar a acuerdos sin es llegar a un que proceso judicial, ¿no? efectivamente, es que lo ideal no es acabar delante de un juez. Es decir, lo ideal en el litigio estratégico, si no queda más remedio, pues obviamente para eso está, ¿no?, ese poder del Estado para que dirima las controversias. Pero lo ideal no es eso. Es decir, fíjese, los cambios que se están produciendo y los estamos viviendo en el ámbito del VIH, en el acceso de las personas con VIH a seguros de vida, no se han producido gracias a la acción de un Un juez. tribunal, Ujú. sino por la acción de, en este caso, CESIDA, que se ha reunido. Es cierto que con la mano del Ministerio de Sanidad, porque esto tiene que ser una acción conjunta con las asociaciones, perdón, las compañías de seguros, con UNESPA, ¿no?, que es como su patronal. Y bueno, pues están dando pasos muy interesantes con un manual de buenas prácticas, con una guía de actuación para que, pues, las personas con determinadas enfermedades crónicas no reciban la primera respuesta, como antes señalaba, un no, sino que si se tiene que dar el no, que haya una razón justificada, una razón suficiente, porque bueno, también tenemos que ser conscientes que no todas las personas con enfermedad crónica, como puede ser psoriasis o cualquier otra, están en la misma situación clínica. Entonces, los tratos diferenciados pueden estar justificados, pero siempre y cuando se den las razones adecuadas y proporcionales. Que esa razón no se consigue mediante la negociación, el cabildeo y demás. Bueno, pues entonces están los tribunales, pero no es necesario, de verdad. O sea, no es necesario judicializarlo, porque muchas veces cuando se les exponen las razones, pues, por ejemplo, a las compañías aseguradoras, en este caso a UNESPA, lo entienden perfectamente. Simplemente, bueno, pues a veces la discriminación también se produce bueno, pues es que siempre lo hemos hecho así, no nos hemos dado cuenta. Y a veces hay que
como grupo, señalarles, pues fíjate aquí, fíjate en esto porque se está produciendo una situación no deseada. Claro, yo recuerdo perfectamente, señor Ramiro, habla usted en 2018 cuando el gobierno, en caso de VIH, fue diabetes, fue celíaco y psoriasis, pues se sacó, por ejemplo, de los tribunales médicos excepcionales. A mí me tocó representar en la reunión con la ministra a mi asociación, Acción Psoriasis, y efectivamente fue un modelo de negociación de libro, como usted ha puesto de manifiesto, porque la entonces ministra dejó muy claro que se había visto. Y lo más importante es que eso después generó una catarata. Policías locales, empleos públicos, pues, conductor de autobuses, por ejemplo, etcétera, ya se han basado en ese nuevo reglamento, lo cual nos ha venido muy bien a todas estas patologías. Por lo tanto, bueno, se puede ser optimista aunque sea moderadamente, porque además tenemos que tener en cuenta, señor Ramiro, que tarde o temprano todos vamos a acabar siendo enfermos crónicos. Es una cuestión, afortunadamente, la vida se prolonga y aparecen las enfermedades crónicas que tarde o temprano Sí, estaremos todos en este mismo, una en este enfermedad mismo renglón, crónica, ¿no? una discapacidad, la Exacto. situación en la que se encuentran ahora las personas mayores, que parecía que estaban ahí ocultas y ha tenido que venir una pandemia para recordarnos que son nuestros padres, son nuestros abuelos y que los tenemos ahí como si fueran objetos inservibles y no. Es decir, son titulares de derechos y les debemos primero respeto, que no sé si es un concepto jurídicamente relevante, pero desde el punto de vista cultural es fundamental. Y luego es una cuestión también de derechos. Es decir, es que tienen derechos, es que por cumplir años no se pierden derechos. Obviamente. Señor Ramiro, yo me encuentro muchas veces con pacientes muy descolocados o sobre todo con ideas preconcebidas. A mí me gustaría que se dirigiera usted ahora mismo a un paciente que se siente maltratado, que considera que se han inculcado algunos de sus derechos principales, como el derecho a la salud. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el proceso de empoderarse para iniciar un camino que ya hemos dicho que es largo y que a lo mejor perdemos? Hay que asimilarlo, pero que desde luego si no se intenta no se consigue. Pues vamos a ver, lo que debe hacer es, sobre todo, es informarse legalmente de cuáles son sus derechos. En España hay una red de clínicas jurídicas donde en las facultades de Derecho, que posiblemente pues, tenga una muy cerca de su casa, donde puede tener una primera aproximación a tengo derecho, no tengo derecho. Si eso no es suficiente, al Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados tiene el servicio de orientación jurídica, tiene la asistencia jurídica gratuita para los casos en los que no se llegue a un umbral económico determinado, el turno de oficio. Yo creo que ese sería el camino. Si una persona siente que ha sido discriminada, que le han tratado de forma diferente y que no está justificado porque habría otro curso de acción que sería menos invasivo de sus derechos, menos lesivo, tiene que plantear la reclamación. Tiene que plantear la reclamación y la administración, tratar de hablar con el funcionario, que le expliquen, buscar un poco de información y si no queda más remedio, pues reclamar, ir a las Sí, asociaciones, en fin. sí, sí. Y a veces, si no puedes hacerlo tú, porque eres, por ejemplo, ya una persona mayor, pues puede hacerlo tu hijo o alguien de tu cercanía y te puede ayudar en este proceso. Pero sobre todo, señor Ramiro, hay que tener conciencia de que tienes ese derecho, ¿no? Claro, Que efectivamente, al final claro. es lo primero a lo que hay que llegar, ¿no? Claro, por eso son muy importantes los programas que se desarrollan por las clínicas jurídicas de alfabetización legal, la, de material informativo contando de una forma muy didáctica y muy accesible
qué derechos se tienen, cómo se ejercen, cómo se reclaman, conceptos jurídicos un poco básicos, ¿vale? Que claro, que a veces pues se hacen de una forma muy clara, ya digo, muy didáctica para que puedan acceder. Yo creo que ahí las asociaciones tienen que conjugar eh, una dimensión que desde mi punto de vista a veces está un poco olvidada porque nos hemos centrado mucho, digamos, en las cuestiones médico-científicas, ¿vale? Pero desde una perspectiva muy técnica, ¿no? De el medicamento, el ensayo clínico, la terapia, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que esas cuestiones tienen una dimensión jurídica y que ahí hay que incidir. Hay que incidir mucho y hay que formar a las personas en sus derechos. Por eso, por ejemplo, en la clínica nosotros nunca hablamos de pacientes. En la clínica legal nosotros nunca hablamos de pacientes, nosotros hablamos de personas, porque las personas son las que tienen derechos. ¿Vale? Entonces, es una de las primeras lecciones que los estudiantes, cuando entran en la clínica y empiezan a resolver consultas, les conculcamos. Nosotros no vemos pacientes, no somos médicos. Nosotros vemos personas, personas y sus derechos. Perfecto, señor Ramiro. Pues de verdad que ha quedado muy claro su planteamiento. Personas con sus derechos, somos pacientes, pero sobre todo somos personas. Le agradezco la claridad con la que ha expresado estos términos. Ojalá que quien nos esté escuchando se anime precisamente a esa exigencia de derechos que nos corresponden como ciudadanos en un país como el nuestro. En nombre de Acción Psoriasis, señor Ramiro, muy agradecido por haber hecho este hueco en su agenda. Usted siempre es bienvenido en nuestra casa y le agradezco que usted, como profesor titular de la Universidad de Alcalá, haya estado con nosotros este tiempo. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Pues muchas gracias por la invitación de nuevo.